Gloria a Dios. Dios le bendiga. Buenas tardes. Bueno, estamos una vez más después de tantos días. Bueno, que estábamos sin estas clases hermosas por un poco motivo de salud, porque fue atacada mi garganta en una oportunidad en el mes de agosto que habíamos retomado los estudios de estos estudios sobre salvación. Amén. Habíamos empezado después de haber terminado Apocalipsis y bueno, hubo ciertos inconvenientes, pero bueno, por sobre todas las cosas, estamos acá porque Dios nos ha ayudado. Y bueno, hoy retomamos la lección número 3 de la unidad, la salvación. Amén. Les habla el pastor Noé dos Santos de la iglesia Jesús Te Ama, de aquí de la ciudad de Las Piedras, allí en la calle Costa Rica, esquina Ecuador. Y bueno, mi número de celular es 098-439-268 y el de mi esposa, la pastora Magdalena, 099-976671. Así que damos gracias al Señor por esta oportunidad, por el pastor Julio que nos brinda acá para dar estas clases, amén, estas enseñanzas que son muy motivadoras y que también hace que nosotros refresquemos la memoria, porque esto también es para nosotros. Así que habíamos estado con la parte de la salvación empezando y hoy vamos a ver los aspectos de la obra redentora de Cristo. Pero antes, por supuesto, vamos a estar orando a nuestro Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Es muy importante siempre, como dice Pablo, ante todo, háganse rogativas, amén, hágase la oración, porque eso es lo que siempre desencadena todas las cosas para que los obstáculos no se presenten y podamos libremente predicar la palabra y enseñarla. Así que vamos a orar y luego estaremos hablando de varios aspectos, como son el sacrificio, la reconciliación y la redención. Amén. Esos son los aspectos de la obra salvadora de Cristo. Amén. Padre amado, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias, Señor amado, por poder una vez más transmitir esta enseñanza, Señor amado, que es una bendición para nuestras vidas. Padre, todo aquel que se ha conectado y que va a conectarse después, sea de bendición para su vida, Señor amado. Padre, que pueda, Señor, aprender de tu palabra y ponerla en práctica, porque no solamente queremos ser oidores olvidadizos, Señor, solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Padre, gracias por este tremendo privilegio que tú nos das, Señor, de ser útiles a ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces podemos ver que uno de los aspectos de la obra salvadora de Cristo es el sacrificio. El sacrificio del Señor se encuentra en el corazón mismo de la redención, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. O sea, la Biblia es completa en cuanto a la salvación, ¿no? Cuando el pueblo de Israel sacrificaba, siempre era un cordero o un macho cabrío. Los sacrificios, mejor dicho, se remonta a la Pascua, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo allí de Egipto, allí en plena víspera de la salida. Ellos comieron la Pascua en forma apresurada, el cordero pascual y las hierbas amargas, ¿no? Entonces, allí en Éxodo 12:5 habla de que se celebra la Pascua, porque Dios, o sea, el ángel de Dios, iba a pasar por encima de aquellos que tenían ungido con la sangre del cordero los dinteles y los marcos de las puertas. Entonces el ángel de la muerte allí pasaba de largo. Ya era algo que tenían que sacrificar el cordero pascual. Y luego, siguiendo el tiempo de la ley, cuando se estableció por medio de Moisés, el israelita que venía al tabernáculo o luego al templo, él ponía sus manos
sobre el sacrificio, y decía, este es mi sacrificio. Él mismo degollaba al animal para que hubiera una identificación, ¿no? Se trataba de un sustituto. Este es mi sacrificio, el que muere por mis pecados. Entonces era algo muy profundo que tenía que sentir el ofrendante, ¿no? De que estaba muriendo un animal inocente, un animal sin culpa, un animal además sin mancha, sin defecto, no, sin hueso roto, porque era un sacrificio por sus pecados, ¿no? Por su familia, a no ser que tuviera una en situación de pobreza, y bueno, como en el tiempo de Jesús se ofreció las tórtolas, los palominos, ¿no? Cuando él nació, cuando él fue presentado en el templo, y eso revela la condición, la pobreza de sus padres. Tanta fue la humildad de nuestro Señor Jesús. Así que en el Nuevo Testamento se transfiere el sacrificio a la persona de Cristo. Y acá en Juan 1:29, por ejemplo, nos dice, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, nos dice, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, miren qué hermosa proclama. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué tremenda declaración! Algo bien definido. Eso me gusta, porque Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios. Lo vio venir. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Entonces también allí en Hechos, luego de la ascensión, luego de los apóstoles, los diáconos, Felipe, cuando encuentra al eunuco, al etíope, que vuelve de su adoración en el templo de Jerusalén y va leyendo el libro de Isaías, entonces que Felipe aplica esa profecía a Jesús, al Evangelio de Jesús, porque el etíope no sabía bien a quién se refería, de quién estaba hablando, si era del profeta o de algún otro. Y entonces Felipe subió al carro y fue cuando le enseñó, ¿no? El etíope abrió su corazón y entendió lo que Felipe decía, y bueno, cuando llegaron a aquel lugar donde había agua, el etíope pidió para ser bautizado. Miren qué tremendo, ¿no? Qué obra evangelística que hizo allí Felipe, ¿no? Fue algo efectivo. Así que Pablo llama a Cristo nuestra Pascua, cuando escribe a los Corintios. Y Pedro, en su primera epístola, Pedro 1:19, primera de Pedro 1:19, nos dice, primera de Pedro 1:19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Jesús fue sacrificado, aunque sin pecado, sin mancha y sin contaminación. No tenía relación con el pecado. Cuando Jesús dijo, vámonos porque ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Las palabras no son dichas por decir, son verdaderas, ¿no? Y también en Apocalipsis 5:9, cuando habla también del Cordero, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ¿no? Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Hasta allí los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, esto ya lo dimos en Apocalipsis, ¿no? Cómo hacen esa declaración,
fuiste, ¿no? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre digno eres de abrir los sellos. ¿Ah? Por eso siempre viene la recompensa, el galardón, la bendición, el premio al que se ha sacrificado y siempre llega la honra para el que hace las cosas conforme a la voluntad de Dios. Nada queda sin retribución. Por eso el Señor dice, yo vengo con retribución, con pago. Así que hermano, hermana, todo lo que tú haces para el Señor, todo será retribuido. Todo está anotado. Inclusive cosas que hasta te has olvidado. Pero el Señor no se olvidó de todo lo bueno que tú has hecho. Amén. Así que bueno, en la parte del sacrificio, Él es nuestra propiciación y la expiación de nuestros pecados. O sea, estas dos palabras no muy frecuentes en nuestro vocabulario, ¿no? Se hayan relacionada con el concepto de sacrificio. ¿Ah? Por eso la propiciación quiere decir apaciguar, pacificar, conciliar. ¿Ah? Y la expiación quiere decir quitar el pecado, ¿ah? O el delito de la presencia de una falta, ¿no? Por medio de un sacrificio. ¿Ah? Quitar el pecado o el delito, ¿ah? De la presencia de una. Entonces, muchas veces decimos, Cristo es nuestra expiación. ¿Por qué? Porque por medio de Él fue quitado el pecado. Amén. Muy bien. Y también la Biblia enseña que Dios en su amor, ¿ah? ¿Ah? Proporcionó el medio para satisfacer su ira. Y no solo proporcionó el medio, Él mismo se convirtió en ese medio. ¿Ah? Miren qué tremendo, ¿no? Dios en su amor, voy a decirlo de vuelta, proporcionó el medio para satisfacer su ira. Y no solo proporcionó el medio, Él mismo, a través de Jesucristo, se convirtió en ese medio. ¿Ah? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Así que Primera de Juan 4:10, por ejemplo, nos dice, Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. ¿No? 4:10 de Primera de Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros amamos a Dios, pero Él nos amó primero. Jesús dijo, no me elegiste, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí, para que fueran y llevaran mucho fruto. Ah, sí, no es solamente, los elegí para que estén conmigo, no, para que trabajen conmigo, para que estén conmigo y luego, bueno, a ir a predicar. Así que la ira de Dios es real, no es algo, sí, pero Dios es amor, sí, pero también es fuego consumidor. No olvidemos eso. Por eso el temor de Dios, el temor a Dios que tenemos que tener. En el Antiguo Testamento 600 veces está escrita la palabra ira que se relaciona a nuestro Dios, ¿no? La ira de Dios. Y en el Nuevo Testamento son menos, pero está presente. La ira de Dios es real. No es algo que, pero no pasa nada. Mucha gente dice, no, Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. No, el que no esté inscrito en el libro de la vida, por algo, el que cree en Dios se empeña en hacer la voluntad de Dios y si le falla a Dios, va a su presencia y se pone al día con Dios. Así que el sufrimiento de Cristo debemos recordar su personalidad y naturaleza de la persona que pasó por esos sufrimientos. Cristo era perfecto en su santidad. Entonces, como decíamos, el sufrimiento de Cristo, recordamos que su personalidad y naturaleza de la persona
tenía sentido de culpa ni de remordimiento. ¿Cómo lo tendríamos nosotros si supiéramos que estamos sufriendo justamente por nuestros pecados? Por ejemplo, cuando el ladrón en la cruz reprendió a su compañero de sus crímenes, que él reconoció que era justo que ellos... Lucas 23, 40 y 41 dice, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ni aún temes tú a Dios, dándome la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. O sea, el mismo ladrón, el único que defendió a Jesús. Allí en aquella situación, el único. Mire, si tendrá recompensa este ladrón de la cruz, el que defendió a Jesús, que no solamente fue salvo, sino que el único que habló a favor de Jesús. Bueno, estamos teniendo una conferencia acá, con las llamadas. Amén. Pero bueno, la perfección de Cristo no le quitó nada a sus sufrimientos. De hecho, los ha debido intensificar, puesto que él sabía que eran inmerecidos. Él no merecía el castigo. Por eso su sufrimiento fue muy intenso, ¿no? Y su oración, no beba la copa, no era fingida. Tenemos en los salmos mesiánicos como el 22, el Salmo 69, tenemos ahí de los sufrimientos de Cristo, cuando empieza el Salmo 22, allí que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también, por supuesto, en Isaías 53 y 54, que habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Muy bien. Otro aspecto de la obra salvadora de Cristo es la reconciliación. Ahí sí ya es una palabra más conocida, ya es parte de nuestro vocabulario corriente, lo que es la reconciliación. Significa cambiar, hacer que cese una cosa y que otra tome su lugar. Los principales pasajes pertinentes están en Romanos, por ejemplo, 5:9, Romanos 5:9, gloria a Dios, que estamos bien en hora, así que Romanos 5, del 9 al 11, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que tenemos Romanos 5, del 9 al 11. Romanos 5, del 9 al 11. No sé si alguien está llamando, pedimos que no lo hagan para no haber interferencia y podamos hacer bien el estudio. Y luego también, 2 Corintios 5, 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un versículo muy conocido. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, la reconciliación, no solamente nosotros reconciliarnos con Dios, sino también reconciliar al mundo con Dios. Esa es nuestra tarea. Así que la expresión mucho más que habla allí en Romanos
¿no? Afirma que la obra de Cristo nos va a salvar de la ira de Dios. De la ira de Dios. Y cuando éramos enemigos, allí en Colosenses, Pablo le escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículos 21 y 22 de Colosenses, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Miren cómo debemos de estar. Miren, mi hermano, mi hermana. Miren cómo tenemos que estar, ¿no? Miren cómo el Señor quiere presentarnos, ¿no?, delante de Dios. Sin mancha e irreprensibles, santos, sin mancha e irreprensibles. Por eso dice Pablo también, vosotros seáis guardados, espíritu, alma y cuerpo, ¿no?, irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Miren cómo tenemos que mantenernos, espíritu, alma y cuerpo. Seamos guardados irreprensibles. Y acá está hablando de vuelta también, santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Por eso estar en el camino del Señor y servirle a él tiene que ser con un corazón íntegro, buscando la pureza y la santificación. Amén, la santificación. Así que el hecho de que él esté vivo asegura nuestra salvación. Asegura nuestra salvación. Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que Cristo está vivo. Él resucitó, ascendió, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Jesús sigue trabajando a nuestro favor. Como si no bastase el sacrificio para el perdón de nuestros pecados, todavía Jesús, como nuestro abogado, nos sigue defendiendo ante las acusaciones del enemigo. Eso sí, tenemos que reconocer: Señor, yo fallé, yo te pido perdón, yo confieso mi pecado. Tu palabra dice: tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. ¿Amén? Entonces ahí Jesús nos defiende. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y bueno, también nos gloriamos en Dios en nuestra reconciliación. Hemos recibido ahora, o sea, cuando vinimos a Cristo, recibimos la reconciliación con Dios. Amén. Estamos, como dice allí en Colosenses, enemistados, éramos enemigos de la cruz de Cristo, pero Él nos reconcilió. Amén. Así que Dios es el iniciador de la reconciliación. Dios es el iniciador, el que inicia. La iniciativa es de Dios. Y es una reconciliación activa. ¿Por qué? Porque el ofendido desempeña el papel principal. Miren qué tremendo. Como si nosotros le falláramos a alguien, y en vez de nosotros ir a esa persona, la persona viene a reconciliarse con nosotros. Por eso es algo muy importante. Y la otra vez yo prediqué, más bien antes de la ofrenda, yo les dije: hermanos, iglesia amada, no dé su ofrenda si usted tiene algo contra su hermano. Hay que hacerlo. Porque si Dios mismo, miren, nosotros estamos enemistados con Él, y Él toma la iniciativa de reconciliar a nosotros con Él. Bueno, Jesús dijo: si vas a dar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate primero y después presenta tu ofrenda. O sea, es más importante la reconciliación con tu hermano que la propia ofrenda. Mira qué tremendo.
¿Ah? Por eso no se predica mucho ese hecho anterior a la ofrenda. De su ofrenda después se reconcilia. No, estamos yendo contra la palabra. Entonces me tomé ese momento para decir, hermanos, una ofrenda no va a ser ni más rica ni más pobre la parte de la tesorería de la iglesia. Es importante que usted no tenga nada. Y ahí cantamos una alabanza y se saludaron entre ellos, afuera con el puño, medio ahí, pero y fueron y algunos pidieron perdón a otros, a los cuales habían estado ofendidos. Amén. Por eso hay que practicar la palabra. No es solamente, yo estoy reconciliado con Dios. ¿Y con mi hermano? Da que pensar, ¿no? Muy bien, así que Dios ya ha perdonado. Dios ya ha perdonado. Nosotros debemos responder y aceptar el hecho de que Dios ha roto el velo que nos separaba de Él. Cuando Jesús dijo, consumado es, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y el arca del testimonio, que representaba la presencia de Dios, quedó al descubierto. Y ahí ya no fue necesario el sacrificio del cordero. Para los creyentes, para los cristianos, ya no fue necesario sacrificar. Entonces, acá el velo se rasgó, el velo que nos separaba de Él para caminar osadamente a su presencia perdonadora. Entonces, ahí la reconciliación tendrá lugar. Cuando nosotros vayamos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Todos los días tenemos que reconciliarnos con Dios, porque todos los días estamos fallando. Somos pecadores, pero pecadores arrepentidos. Nuestra naturaleza pecaminosa está continuamente peleando y batallando contra nuestro espíritu. Es tremendo, es tremendo. Lo que proviene de lo que viene de Adán, ¿no? Nuestra inclinación. Por eso Pablo dice, el pecado que mora en mí, lo que no quiero hacer, eso hago. No quiero hacerlo. Y me doy cuenta, ¿no? Pero dice al final, allí cuando habla en el capítulo 7 de Romanos, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí. Yo doy gracias a Dios porque siempre hay una palabra de esperanza, hay una solución. Nunca Dios deja nada librado al azar. Muy bien, y ahora vamos a hablar de la redención o rescate. Un ejemplo, por ejemplo, de rescate lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Ruth. Cuando Booz, el pariente de Noemí, compra la heredad del difunto, ¿no? del que fuera esposo de Noemí, y también rescata a Ruth. Miren qué tremendo privilegio para esta moabita que llegó a entrar a la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Será misericordioso Dios que no excluye a los extranjeros, sino que esta mujer moabita, allí capítulo 1 de Mateo, usted va a ver que ella está Rahab, la que recibió a los espías en Jericó, los espías que Josué mandó, aquellos 2 espías. Bueno, Rahab también está en la genealogía de Jesús. Y también hay 4 mujeres que están. Tamar, la que Judá había tenido 2 hijos con ella, ¿no? Y Betsabé. O sea, las mujeres cobraron su importancia también en la Biblia y en la propia genealogía de Jesús. Y mujeres extranjeras, eran extranjeras también. Así que Jehová es el redentor del Antiguo Testamento, de su pueblo, y ellos son los redimidos. Los redimidos en Egipto, los primogénitos, fueron rescatados, fueron redimidos. En Babilonia fueron redimidos del exilio. Allí cuando Jeremías
habla allí en el capítulo 31 de Jeremías 31, versículos 10 y 11, dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel los reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Dios prometió que los cautivos volverían. Y en el tiempo de Daniel, Daniel oró: Señor, ya están llegando los 70 años de los que habló el profeta Jeremías. Bueno, yo quiero orar por tu pueblo para que pueda volver a su lugar de origen, volver a Jerusalén. Y bueno, bien, vemos también la preocupación de Nehemías cuando vuelve a Jerusalén y reedifica los muros. Bueno, cada uno en su obra, ¿no? Así que ellos tienen esa promesa de ser rescatados, de ser redimidos. Jesús, por supuesto, es el rescatador del Nuevo Testamento. Los pecadores son rescatados. Mateo 20, 28, Mateo 20, 28 nos dice, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Miren qué tremendo el Señor Jesús, sabiendo bien cuál era su misión. Por eso es muy importante que nosotros tengamos bien definido cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Amén. Así que la redención fue por medio de su sangre. La sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Acá en Hebreos 4:12, 9:12, perdón. Hebreos 9, me parecía que era 9:12 porque hace poco leí esta palabra. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué hermosa palabra. Eterna redención. Entró al lugar santísimo. Y bueno, después sigue, si lo quieren leer, está precioso. Hebreos es un libro hermoso, a pesar que no tenemos bien definido quién lo escribió, pero no tiene importancia eso, sino el contenido de Hebreo, que es el Levítico del Nuevo Testamento, porque habla todo sobre el sacrificio. Así que podemos preguntarnos, ¿de qué nos ha librado? ¿De qué nos ha librado el Señor? Del justo castigo divino que merecíamos justamente por nuestros pecados. Romanos, muy conocida esta palabra, Dios muestra su amor para con nosotros. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, lo que estamos hablando hoy, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuestros pecados fueron pasados por alto. Agradecidos tenemos que estar. Nadie quiere que se hable de sus pecados, ni yo. Me avergüenzo de lo que yo hice en el pasado cuando estuve sin Cristo. Cuando me desvié, me aparté del camino, me fui al mundo, entonces cometí muchos pecados. Y hoy por hoy ni me acuerdo de ellos. Y si me acuerdo, con vergüenza me acuerdo. Porque tiene que haber un pesar. Sí, yo hice tal cosa, yo hice tal otra. Y contarlo como si fuera algo divertido. No, tiene que haber un pesar de haber ofendido a Dios. Y Él
pasó por alto nuestros pecados, los perdonó. Creímos que fuimos perdonados. Bueno, ya no se habla más de los pecados pasados, pero los que el día a día tenemos que estar a cuenta con Dios, ¿sí? Muy bien, así que no podemos usar nuestra libertad como ocasión para pecar. Jesús me hizo libre. Conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Ahora puedo pecar tranquilo, Jesús ya me perdonó. Sí, los pecados pasados sí, pero ¿y los presentes? Entonces, el propósito de Cristo es purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Eso está en Tito 2:14. Tito 2:14. Es el pueblo que el Señor viene a buscar. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que su obra de expiación es definitiva. No es posible, ya está. El sacrificio, un solo sacrificio por los pecados. Ya no hay más sacrificio ya no hay que caminar de rodilla, no hay que hacer la autoflagelación, de lastimarse, no hay que cumplir penitencia, no, castiga la carne, sí, la parte física, pero ¿y el alma, el espíritu? ¿Cómo queda? No, Jesús ya sufrió en su carne, los azotes, las escupidas, la arrancada de barba, la burla, el escarnio, sufrió la corona de espina clavándose en su cabeza, la lanza en su costado. Ya está. Él sabía que iba a eso. El cordero tenía que ser sacrificado. Así que es definitiva. No es posible, es una obra única y oiga bien, nunca será posible imitarla o compartirla. El sacrificio de Cristo ya está. Lo que falta de las aflicciones de Cristo, que habla Pablo allí en Colosenses 1:24, son las aflicciones experimentadas por la iglesia. Jesús, en comunión con la iglesia, entra en sus aflicciones, en el sufrimiento de los suyos. Por ejemplo, los cristianos de Afganistán, los de Haití y de otras partes del mundo están sufriendo y Jesús está sufriendo con ellos, porque los está acompañando. O sea, continúan acá, por ejemplo, vamos a leer Colosenses, y con esto ya terminamos, perdón. Colosenses 1:24, porque podemos decir, Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. O sea, no se vaya a pensar que falta todavía, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Es porque lo que su pueblo sufre, Cristo también sufre al estar en compañía con nosotros, a través del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, una unidad, ¿no? Entonces, sufre junto con su iglesia. Jesús no está indiferente a lo que está pasando en el mundo con su iglesia. Amén. Así que bueno, damos gracias al Señor por esta clase. La próxima será el próximo miércoles, el alcance de la obra expiatoria de Cristo. ¿Hasta dónde va? Vamos a estudiar bien este tema de la salvación. Tal vez hay algunas partes que son un poco complejas, ¿no? Pero si con paciencia lo estudiamos, tendremos la bendición de aprender más y más. ¿Oramos? Gracias, Señor amado, Dios Todopoderoso. Gracias por este momento, Señor. Que pudimos estar aquí transmitiendo tu palabra a pesar de todo, Señor, que hemos llegado al final de una lección más. Que sea de bendición para los hermanos, tus siervos, y gracias por este tiempo aquí con nosotros, Señor. Te agradecemos, te glorificamos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.